Bueno, buenos días a todos. Buenos días de economía. Vamos a comenzar. Hoy tenemos dos escritores. Jorge Baños Orellana, nacido y criado en Buenos Aires. Según su propia confesión, un aprendiz de sus primeras y sus segundas letras en Cosquín, festivalera ciudad cordobesa del Valle del Punilla. Algunas de estas letras y otras voces y otros arrullos y otros silabeos y otros parloteos le permitieron transformarse en un investigador, para no ser tan académicos, en un curioseador, en un analista practicante, miembro de la él, y en un escritor de novelas, tan novelero él, que comenzó y completó su último libro, la novela de Lacan, además de meter las narices en la correspondencia entre Victoria Ocampo y Jacques Lacan, y siguió metiendo las narices en otra cantidad enorme de documentos. Y hablando de esas primeras letras y sabiendo que no todo queda encerrado en la escritura, me permití comentarle que iba a leer el párrafo que dio origen al epígrafe que ustedes tienen en el argumento de este coloquio y que pertenece a un relato o crónica, como a él le gustaba llamar, de Pedro Lemebel, el abismo iletrado de los sonidos. Ciertamente estamos apresados por la lógica del alfabeto. La instrucción nos lleva de la mano por la senda iluminada del ABC, del conocimiento. Pero más allá del margen hay un abismo iletrado, una selva llena de ruidos, como feria clandestina de sabores y olores y raras palabras que siempre están mutando de significado. Palabras que se pigmentan solo en el corazón de quien las recibe. Sonidos que se camuflan en el pliegue del labio para no ser detectados por la escritura vigilante. Más allá del margen de la hoja que se lee, bulle una Babel pagana en voces deslenguadas, ilegibles, constantemente prófugas del sentido y las ficha para la literatura, y acá estamos entre escritores. Entonces ahora Jorge Baños Orellana comienza con las 3 o 4 razones de Jacques Lacan. Y no sé si dije que sos analista, miembro de la ley. Por supuesto. Muchas gracias por la presentación. Un gusto estar aquí. Deseo, hablando de que hayan venido un domingo tan temprano. Hay una racionalidad psicológica y de ver cuáles son sus tensiones o razones. Para estrechar la inmensidad de estas preguntas, me dejo restringir la cuestión a las si hay indicios para hablar de una racionalidad Lacan y de sus presuntas razones. Hay algo seguro. Las argumentaciones de Lacan resultan a primera lectura un enorme embrollo, una infinita maraña lógica. No es exagerado afirmar que algunos psicoanalistas, creo que parte de lo respetable de los que estamos aquí, apostamos prácticamente la vida para desempeñarnos. Otros, en cambio, lo rehúsen confiando enteramente la solución a algún discípulo esclarecido. Por fin están los analistas que esquivan en el galmatías de Lacan, infamándolo, denunciándolo como ejercicio de fascinación vacío de toda racionalidad. Aunque hay oportunidades en que Lacan parece hablarse vueltas, sin imagen, por una sencillez, digamos, razonable. Por ejemplo, en ciertas conferencias abiertas, como la titulada Discurso de los Católicos, que pronunció en Bruselas en marzo de 1960. Pero desconfíen de estos oasis lingüísticos de la racionalidad Lacan. Lo más prudente es colocar esas sencilleces aptas para todo público bajo la sospecha de que son un juego de perspectivas, aunque exteriormente nada libre. Así,
el discurso a los católicos se trata de una pieza, digamos, que es capaz de guardar un pasaje que es la culminación de todo lo que Lacan venía insinuando en intervención sobre la transferencia, función y campo de la palabra y el lenguaje, la dirección de la cura y el seminario, la ética, a propósito del siguiente aforismo hegeliano. Lo que es racional es real, lo que es real es racional. ¿No? Tomando esto, ¿por qué no tomar, ¿no?, las ocurrencias de Lacan en Bruselas a propósito de esta fórmula hegeliana como punta del ovillo para desenredar el embrollo de la racionalidad Lacan? Admito que puede resultar metodológicamente desopilante aspirar a despejar el hermetismo de Lacan recurriendo a sus lecturas de pasajes de Hegel, que lo sobrepasaban por expresión. El mismo Lacan se esforzó alguna vez en iluminar otro de los epigramas del filósofo alemán, ese que dice el concepto es tiempo. Y lo hizo empleando como linterna el juego del Forda del nieto de Foucault. Ustedes recordarán de los nombres del padre, que dice esa repetición primitiva del Forda, esa canción temporal, hace que se mantenga la identidad del objeto, tanto en la presencia como en la ausencia. Aquí tenemos el alcance exacto, la significación del símbolo, en la medida en que este se refiere al objeto, es decir, lo que se llama el concepto. Encontramos así, ilustrado algo que parece tan oscuro cuando uno lo lee el objeto, a saber que el concepto es tiempo. François Malmer asegura que Hegel jamás dijo el concepto. Sería otra de las tantas tergiversaciones de Jacques. Pero para nuestro asunto de hoy, lo que cuenta aquí es destacar es que cuando él me hizo por primera vez, resulta casi inevitable, cuando uno lee eso por primera vez, lo que acabo de ver, resulta casi inevitable soltar una cosa. La misma que provoca, por ejemplo, ese comentario tan conocido del seminario de la angustia, cuando homologa una densa conclusión de Heidegger a propósito del ser evidente, con la diferencia puesta en escena en el sueño del plomero del que se cuenta. Heidegger plomero, Juanito filósofo. Lacan no lo cuenta como un chiste. Si nos hace reír es por la seriedad con que lo afirma. Y no lo dice en el octavo de Hegel, se trata de un homenaje. ¿Cómo puede ser eso? Si quedan dudas, yo creo que conviene recordar la respuesta que Lacan le dio allí en la Post. Ese periodista que en 1966 le va con el cuento de que Sartre había declarado en contra suyo en la revista La Vida. No ustedes se acordarán. La Post dice, bueno, Sartre dice que Lacan, por el acercamiento del sujeto, todo eso está ligado al descrédito de la historia. Le dice, sí, es eso. Toda la filosofía de Sartre quiere que el sujeto y la conciencia estén indisolublemente ligados. En Freud salía así el carro esta noche. Vuelve a la carga. El periodista dice, no, tanto Sartre ha proporcionado bellos análisis de lo que podrían llamarse las profundidades, las interioridades de la conciencia. Quiero esto, ¿no? Dice, sí, son bellos. No sería nada atrás una fenomenología de la pasión sádica, es tremendamente seductora, al punto que llegaría a alzarnos a todos sus presentes. Solo que, por fascinantes que sean, estos análisis son fascinantes. Un simple médico que conozca casos de sadismo sabe muy bien que nada sucede como les pone Sartre. El texto de Sartre es muy brillante. Sus notas literarias son sorprendentes, su máquina funciona, pero no muerde. Les digo a mis alumnos, esta mañana, ¿cuántas veces obtuvieron algo así como lo que dice Sartre en boca de sus pacientes? Concluye el centro. Nosotros no somos filósofos, somos químicos. Entonces, cuando un clínico equipara a Heidegger con una fórmula de Hegel, con una observación de Freud, con otra oportunidad de experiencia interior de Bataille con los papeles de ser, está elogiando la teoría de Heidegger.
es que la racionalidad de Lacan tiene entonces como primera razón la razón crítica. Desde luego, la racionalidad de Lacan cuenta con otros requisitos, está tensada por la existencia de personas. De lo contrario, habría caído en un positivismo descarnado e ingenuo, convencido de que los hechos clínicos son autoevidentes y hablan por sí mismos. Para atender a esas otras razones conviene detenernos, me parece, en los comentarios de Bruselas a propósito del aforismo: lo que es racional es real, lo que es real es racional. Digamos, ¿por dónde entra eso en el discurso de la parte? Lacan viene hablando de los neuróticos y de golpe clave. ¿Cómo es posible que estos hombres abandonen hasta ser presas de la captura de esos espejismos por los que su vida, por los que su ser, en los casos, no alcanza más que una pista de la realidad? Esto es lo que ofrece mi experiencia. Su experiencia, ¿no es cierto? Nuevamente la piedra de toque de la razón crítica. Pero, ¿qué es eso de que el ser alcanza mucho en tocar? ¿Cuál es el protocolo de esta observación? Desde luego no habla de principio de realidad. Acá no se toma de ninguna manera en cuenta su posición real de realidad. Nada. Escuchemos como si, desde decir eso, no alcanza alguna pista. Dice, siempre sí, según la fórmula de Hegel, todo lo real es racional. Pero soy de los que creen que la recíproca no está al alcance, que todo lo racional. La cuestión la complica, ¿no es cierto? Porque enseguida y hay un ligero contratiempo que yo veo que la mayoría de estos neuróticos que están atrapados en uno y en el otro, en lo racional y en lo real, ignoran el tranquilizador acuerdo que sugieren las líneas de la felicidad. Realmente antepone ese creo, ¿no? Creo que la mayoría no vamos a discutirlo, pero hay que decir que si lo ven, porque se ha puesto unos espejos. ¿De qué otra manera no podría diagnosticar las disonancias entre lo racional y lo que viene? Pareció, publicado por primera vez en el principio de la filosofía del derecho, la red de Hegel de 1921, 15 minutos. Indicaría que Lacan lo leyó de la traducción francesa, editorial Gallimard, que salió en el 41, publicada con el nombre del oso de sordo, y que su atención por este célebre aforismo se renovó en 1960, gracias a Marx. Así lo indica este comentario lateral del seminario de la época. Dice: traje el primer tomo de las obras filosóficas de Marx traducidas por Bolívar. Les aconsejo leer, por ejemplo, la contribución a la crítica de la filosofía del derecho legal. El caso es que desde la fecha de su publicación, la lectura de la publicación la lectura de lo que es racional es real, lo que es real es racional dividió las ideas. Por un lado, de los lectores desprevenidos del uso del léxico de Hegel tomaron lo que es racional es real, algo así como equivalente a la certeza primera de Descartes. Pienso, luego existo porque pienso, eso es racional, no existo, hoy soy el y otra parte, es racional porque es equivalente al principio del empirismo y que no hay nada en lo pensado que venga primero de lo pensado. Esa es la probablemente parte del auditorio del discurso católico que estaban desarrollando. También por desprevenidos sospechan los militantes de la conservadora del Estado prusiano observaban el aforismo de Hegel como suyo. A su entender, si Hegel afirma que es real, es racional, eso se debía a un respaldo filosófico de lo que efectivamente había al estatus quo jurídico del Estado prusiano. Lo entendían, dicho en palabras de Engels, que critica
significa esto? Como la santificación de todo lo que existe. Pero ese festejo que se va a conservar, pasará por alto ese paja, ese pobre. ¿Por qué? Rusia, desde entonces, no posee una administración de la riqueza pública, ni libertad de prensa, ni igualdad de los ciudadanos, ni votar los impuestos, etc. Mientras que la filosofía jurídica cristiana hablaba de la evolución de la persona de justicia, para hablar de la emancipación de los hombres. A su manera, Hegel, ¿no? Pero con todo esto se entiende, queda claro, lo decía así expresamente, decía, cuando un Estado es real, su realidad consiste en el interés del todo que se realiza en las finalidades particulares. En cuanto a esta unidad, no es un mal estado, es un estado que meramente existe. Un cuerpo enfermo también existe, pero no tiene ninguna verdadera. Engels y la llamada izquierda hegeliana leían lo que es real y racional, tomándolo todo esto. Entonces lo entendían como una exhortación para convertirlo meramente existente en real, es decir, siguiendo los resultados de la persona. Lo real racional, entonces, no está dado de suyo. No cabía cualquier estado de cosas, sino que una meta, un proceso de realizarse esta razón escrita en el tiempo, en la historia, es el segundo rasgo de la personalidad. Espero que a partir de estas declaraciones, de estas cosas que fuimos aclarando, cobre ahora legibilidad el párrafo de Discursos Católicos que dice Jesús, que dice: ¿cómo es posible que estos hombres, los neuróticos, se abandonen de ser presas de la captura del espiritismo por lo que hizo ser, en el mejor de los casos, no alcanza más que una pizca de realidad? Pobre neuróticos. Además de estar familiarizado con el buen uso, Lacan probó extremarlo en la conferencia de imaginario del sentido dirigida real en julio de 1953. Procurando finalizar las vueltas de un análisis, él señala que los bucles, cada vértice, los vectores en sentido opuesto que ofician al lado de ese triángulo, los tiempos indicen de la imaginarización del imaginario, la simbolización de lo simbólico, la realización de lo real, y todas sus combinaciones posibles: imaginar el símbolo, simbolizar la imagen, realización de la imagen, etc. En ese sentido, la formulación de los tres registros no pudo ser más general. Además, en esa conferencia Lacan insiste muy hegelianamente con que esas realizaciones no van a lograr. No puede ser de otro modo, pues el análisis es humanamente válido, eso no tiene que ser sí, quedar válido y eso se hace. Lo que ahora parece que no es racional, no es legal, no siempre. Hay que sentir un foco optimista, que también toma a propósito de la pública, ¿no es cierto? Que hay la posibilidad de una perspectiva emancipadora. Ella es lo que decía así, en el curso de desarrollo, todo lo que un día fue real se torna real, pierde su necesidad, su razón, su carácter nacional. Y el puesto de lo real, que agoniza, es ocupado por una realidad nueva. Este mensaje encendido de Ludwig Feuer, de la filosofía clásica alemana, lo encontramos al ser replicado en los conflictos familiares en 1938, cuando luego de reconocer y lavar al mago materno como imprescindible para la conservación de la vida, subraya que pasado cierto tiempito, considera que su persistencia se convierte en una riqueza, para que se introduzcan nuevas relaciones en el grupo social, para que nuevos complejos se integren al psiquismo, la imagen
puede ser su vida. Y a medida en que ésta resiste a las nuevas exigencias, al progreso personal. A medida que eso pasa, este imago, beneficiosa en un principio, se convierte en factor de poder. Entonces la racionalidad acá tiene su idea de imperio, de la historicidad, pero una historicidad que se quiere decir las leyes, ¿no es cierto?, delegaciones y saltos a veces rojizos, pero eso también es una persona de alegría. Desde luego, acá me irá notando que no se trata precisamente de un camino garantizado, sino de uno que resulta demasiado travieso como para que baste la tríada de 1953 para empezar. Esa tríada donde el analista es una especie de agente de tránsito que orienta la circulación por los bulevares y las rotondas del tren. En 1960 ya hace un tiempo que acá nos permite que lo real no se realiza racionalmente hacia atrás. ¿Y dónde estaría el obstáculo de los científicos? Al respecto, por ese entonces Lacan vuelve a fijar su atención en la resistencia de los científicos, pero particularmente en cuanto a sus maneras de utilizar la vida, conceptualizarla debidamente y conseguir lo que le toca entonces, de lo racional para el estudio especial. De ahí su interés por el otro término del binomio del aforismo, no ya el de la expresión de deseos lo real y racional, sino el de la expresión de deseos lo racional. Ese cambio diferente lo anuncia nítidamente en Bruxelles y dice: sí, yo sé todo lo real es racional, pero soy de los que creen que la recíproca no es para despreciar, que todo lo racional es. ¿Cómo marcha el estado de la actividad psicoanalítica en ese tiempo medida con la vara de lo racional para Lacan? Simplemente existe. Entonces me atrevería a decir, me atrevería a decir que la culpa la tiene la persona. Y subraya esa poca realización de lo racional en el psicoanálisis. Dice, una de las inquietantes, dice, el problema es este, de eso se trata, dice, una de las más inquietantes aplicaciones de esta famosa recíproca, de pensar lo racional es real, es que lo que enseñan los profesores tiene efectos, como cualquier regla, aunque esa enseñanza sea falsa. Sobre esto, más aún, les confiesa, ¿no es cierto?, qué es lo que más te preocupa, ¿no? Es como ese estado, había traído lo que era para él a la plaga, que era lo que llamamos ahora la epidemia. Y es así como aparece la razón que voy a hablar aquí, ¿no es cierto?, la cuarta razón de la racionalidad, que representa en la discusión católicos, pero está presentada de una manera muy sobria y un poco dura. Por eso me parece que es mejor echar primero un vistazo a una versión más divertida y nítida, que es la que había escrito 2 años antes de una cuestión política, que es la nota 38. Mejores cosas que quiero decir. Y dice: crea cultura mejor, deberes de rigor científico y seguirá la hipocresía, conduce a lo benigno, a lo buenito, incluso a lo baboso, lo que demuestra la experiencia. Tenemos que ser un empleo indefendible que se hace cotidianamente de referencias tales como, en este momento de su análisis, el entorno regresó a la facial. Entonces, ¿cómo sería ver la cara de estos analistas si el enfermo llega a pujar pujos rectales, ¿no es cierto? O aunque solo fuera a babear en su lugar.
ese sentido, la regresión lleva a una manera previa del estado. Sin embargo, no es una vuelta al ser que se es innegable la formación de síntomas y otras vías agresivas y eso no conceptualizar si existe como si el sujeto permite una marcha atrás a la dimensión de la información. Se trata de una regresión declarada, sutil, como cuando en las artes se transpone un relato de un soporte a otro, de una época a otra. Solo decide, entonces para poder verla, es una regresión de esto que podemos llamar como cuarto rasgo de la posibilidad, que es la razón transpositiva. Tanto acá, por la cuestión del sur, yo estaba buscando una metáfora pero no, en cambio, esto de la cosa de la transposición, sobre todo me convenció Claudia Lágrimas. Recordarán que ella, su esposa, empezó diciendo, bueno, le pasó la palabra a Madrid. Entonces uno esperaba, seguramente un documental en blanco y negro, muy serio, de la televisión francesa, hablando así, no sé si tanto uno escucha cada palabra, casi musicamos para escuchar lo que dice el libro. ¿Y qué es lo que hace la aparición? Pone la voz de un hombre hablando alegremente, un videoclip sincopado, colorido, con imágenes que no tienen nada que ver con ese película, con la música y según aclaró su melómano, evidentemente, tocando Firestarter. Pero no es. Esto es la transposición. Pasa con eso. Es el, digamos, el último punto que quería subrayar. Les leo. Sí, fíjense cómo lo dice en este mismo a los católicos. Y se ve que le preocupaba, porque basta de todo lo que sucede en la universidad histórica. No es que yo la escuela de psicoanálisis, sin embargo, está muy preocupado por esta cuestión y les explica a los católicos. Si yo fuera la lista de la teoría del arte, pero les dice, el deseo no es algo simple, no es elemental. Sobre todo esto, el deseo no se representa, no es la reproducción figurativa en el sentido de literatura, figurativa de experiencias concretas primarias. Porque articula, como piensa, como razona entre comillas, actualmente un psicoanálisis analogético que lleva a la noción de simplificar al confundir la profesión que engendra el síntoma con la regresión en el camino terapéutico, para desembocar en una relación analítica en torno, como por ejemplo, la relación de apoyo entre el niño y el esto que sigue hoy todavía con fuerza, ¿no es cierto?, la presencia. No. ¿Creen que matriculate un hijo? No, puede ser que desaparezca en la clínica alguien, ¿no es cierto?, Sí. Bueno,
respecto a la racionalidad de Lacan, yo confieso que cuando yo quería participar en el título para el coloquio, dije las 3 o 4 razones de Lacan, porque no sabía cuánto tiempo íbamos a tener, entonces yo le decía dar 3 o 4 razones. Esas, llegué a 4. Yo no sé, yo creo que si yo fuera católico, yo le diría, hay 12 apóstoles. Por ahí debe haber. Gracias. Jorge, ¿usted quiere abrir al público? ¿No? Ah, bueno. Yo sí soy católica, apostólica y romana. Así que gracias, porque creo en los 12 apóstoles. Gracias por su discurso. Por favor, 15 minutos de preguntas y después empezamos. A propósito del catolicismo, yo tengo dudas. El catolicismo trae una tontería que no permita acercarse a la racionalidad de Lacan. Yo diría que hace al contrario. Hay una cosa que pasé por alto, saltando. Pero una de ellas es, después de hablar de la segunda razón, ¿no? Las cosas se dan, es un real en proceso. Hace con algo lo siguiente. Una cosa que es de una observación muy fina. Ya Sartre, cosas que nos gustan, pero otras también. Una cosa me parece muy fina que dice Sartre en un nuevo místico. Ustedes saben que un nuevo místico es la crítica que él saca contra la experiencia interior de Bataille. Pero dice lo siguiente, dice, Bataille, que fue cristiano devoto, conserva del cristianismo el sentido profundo de la historicidad. Nos habla de la condición humana, no de la naturaleza humana. El hombre no es naturaleza, es un drama. Sus características son actos, proyectos, suplicio, agonía, risa. Otras tantas palabras para designar procesos temporales de realización. No cualidades dadas pasivamente ni pasivamente posibles. Es simple, es el libro. Es un pensamiento desplegado. Es un real desplegado. Si yo no recuerdo mal, creo que el hermano de Lacan era judío. Lacan no tuvo una formación cristiana en un colegio cristiano. Lacan no tenía que ver con la teología, no podía que lo tenía o algo así. Otra. Y si yo no sé, yo no sé, Alush no empezó como cura. Ay, creo que no fue seminarista. ¿Y quién me hizo creer eso? Él. Me engaño. Yo creía que se había empezado un seminario y había dejado, ¿no? No sé. ¿Cómo? ¿Qué es? Agregar eso.
Sí, yo creo que particularmente por eso estoy hablando, tratando de investigar ahora el periodo de Lacan, 1932-38, yo creo que sí, que el pensamiento teórico, se apareció en teología, por supuesto que Lacan pero por supuesto, la fe, el pensamiento, hay muchos términos. Durante la feria del libro, Buenos Aires, por suerte, pude conseguir el diccionario teológico bíblico, la traducción castellana, de Herder, que uno de los participantes es el hermano Lacan, que escribió mucho, una antología de 2 tomos, pero escribió mucho más, parece que escribió más que el hermano. En este diccionario hay unas, no sé, importante, hay unas 20 entradas. Es un diccionario hecho en los años 50, inicialmente, unas 20 entradas que están firmadas por Marco Suárez. Y yo no pude escribir esto, pero me detuve, me leí un poco, hay una que se llama Presencia. Seguro que eso lo leyó de la mano. Y me parece que ahora que vamos a ver la presencia del analista, sería bueno hacer una leída a ver qué dice Marcos. No creo que la gente de exactamente haya pasado de eso desapercibido que pueda sacar algo para decir exactamente lo que a mí me parece que es una que se lleva los cambios. Me parece que tiene psicología también. Y me recuerdo de una película, una película que se llama El nombre de la rosa, donde prohíben la risa. Prohíben la risa. Eso me parece que hay varios. Ahora que hablaste de la presencia, sí, claro. Lacan, cuando habla de la presencia del analista, habla de la presencia en el sentido cristiano católico del término, en varios lugares. Eso por un lado. Pero después te quería preguntar. Vos hablaste de la conferencia de RCI del 53 y después pusiste la misma frase de Hegel en el 60, que supongo que será el seminario de la angustia. Yo te pregunto si vos crees que entonces, a esa altura, en el 60, hay algo así como, para utilizar una palabra que puedo utilizar Foucaultiana, hay como un desprendimiento de Lacan respecto a Hegel. sí. Bueno, tenemos consideraciones con respecto al amor, cosas muy puntuales que han sido bien vistas, pero creo que también hay ciertas cosas que él se había aprendido de cierto optimismo. En ese sentido, también es una cosa que sí. Que es el final de Función de Campo de la Palabra, ¿no? O sea, el final del informe, los discursos en el informe del 53. Ahí él dice, ¿cuál es la misión del psicoanálisis? ¿Cuál es la misión que tiene el psicoanálisis? Lo que dice, ya incluso por ese entonces, que la cuestión de la conciencia, de la autoconciencia, etcétera, etcétera, con Hegel es de alguna manera caducado, pero la continuación está en esa extensión que le da Freud con la aparición de la conciencia. Entonces, esa tarea, ¿no? Que se había encaminado
Hegel, de alguna manera, tenemos que seguirla nosotros. Y entonces, no lo tengo acá, pero no sé de memoria. Entonces dice, somos nosotros los psicoanalistas que tenemos que llevar el sujeto de la preocupación, el hombre de la preocupación hasta el saber absoluto. Eso es lo que tenemos que hacer. El hombre de la preocupación, ¿qué será eso? ¿Y otras traducciones? No hay nada. Pero por suerte, François Balmain, en su libro Lo que Lacan dice del ser, aclara, y él dice que ese homme de souci tiene que ver con el souci, con el ser y la nada, con esa primera posición, ¿no es cierto?, de la cura, de la actividad, ¿no? Está hablando, lo que tenemos que hacer es transformar a ese primer sujeto, nos muestra Heidegger, que todavía no se ha conciliado con su destino mortal, con ¿no? Su condición de ser ahí, etcétera, etcétera, llevarlo, ¿no?, a ese estado donde lo racional es real, lo real es racional. Yo creo que ese 60 no era tan pretencioso como en otras cosas, ¿no? Igual que uno piensa en situación de psicoanálisis en 1945, que habla incluso de psicoanalistas, ¿no? Hace esa cosa tan graciosa, que es la escuela psicoanalítica hablando de la IPA. Entonces dice, son dos arcos mudos, ¿no? Donde están los nuevos, los zapatos apretaditos, no dicen nada, no preguntan nada, están las suficiencias, ¿no? Y en el medio están los que hablan, ¿no? Que son los grandes maestros, como lo usaba, las beatitudes y los bien necesarios, que son los que, de los zapatitos, los que empiezan a decir. Y se ríe de eso. Nunca más nombré eso. Porque yo creo que se dio cuenta de una estructura, en su propia escuela, empezó a ponerse zapatitos, de actitud. Sí, yo creo que hacia los 60 ya el hombre siguió desarrollando nuevas razones para su personalidad. Entonces sí, no. En realidad sí lo retomo, justamente en la apertura de la proposición sobre el pase dice que hay que leer primero Situación del psicoanálisis en 1956. Es decir, que la propuesta sobre el pase viene a responder precisamente a la situación, no de la IPA, sino de su propia escuela. Sí, sí. Algo que él mismo había introducido, en fin, ese es tema de otro asunto de discusión. Bueno, ahí aparece, uno puede decir que el pase es un dispositivo para ver si se puede ir un poco más allá. Esa cuestión que deja de ser emancipada. A ver si podemos, con respecto a hablar lo que pasa en un análisis, ¿no es cierto?, acercarnos más a que lo racional es real. Como parte de lo que acabas de decir, me parece que el despliegue que existe de la frase de Hegel que se podría leer como una especie de aforismo que uno comprende intuitivamente, me parece que lo matizaste lo suficiente como para que ahora, por lo menos en la lectura, haya otras consideraciones. Eso te lo agradezco. La otra es que si el título del coloquio dio para que plantees el problema de cuáles son las racionalidades que están en posición del libro de Lacan, de nuevo yo me doy por satisfecho de haber elegido ese título porque es efectivamente un problema mayor y un problema original poco tratado. Esto que yo he querido leer no son abundantes los trabajos que se puedan plantear de ese orden y amerita una consideración. Hay un punto que no sé si en las razones que tú no has traído hoy no está, pero que a mí me ha parecido muy patente, al cual yo llegué haciendo un rastro histórico, por un lado, y Karina Basualdo llegó por otro lado. Pero que ambos recorridos tocan un mismo problema, que es
punto en que Lacan se distancia sin concesiones del estructuralismo y que es esta forma que tiene el estructuralismo de Lévi-Strauss, el estructuralismo de una manera mucho más rigurosa desde el punto de vista de Lévi-Strauss de plantear una racionalidad sin agujero, una racionalidad sin agujero y una racionalidad entonces que podría cubrir el campo de lo real, absolutamente. Y ahí Lacan dice, yo no estoy ahí, hay agujero, y ese es el punto de partida para nosotros en tanto psicoanalistas. Lo quería hacer por eso porque, bueno, tú dices, hay un recorrido que tú, espero, vas a llevar más adelante. Pero este a mí me pareció realmente un punto decisivo en el recorrido de Lacan y en algo que durante un tiempo me parecía una especie de capricho en Lacan, de decir yo no soy estructuralista. Esa es una razón verdaderamente de peso desde mi punto de vista, para que él haya tomado una distancia sin concesiones de los estructuralistas. Sí, recuerdo que bueno, contesto la pregunta brevemente. Recuerdo que Kerr se lamentaba con respecto al ministro diciendo que usted lo que ha producido es sobre todo un capricho sin su propia razón. Yo creo que trato de reivindicar a toda costa de la más joven. No por eso. Esto me parece la crisis. La crisis él muchas cosas, muchos la cuestión de la autopunición, la autopunición habla el primero que había lanzado a la autopunición había sido Ernst Jones. Así, era un muchacho totalmente conservador, dedicado frente a su madre. No. En ese sentido, él estuvo podríamos decir agujero, ¿no es cierto? Eso, para que se de la mano, o sea, vamos a continuar ahora.
Fernando, el título de su trabajo es Feliberto Hernández, un bobo errante, alcenco y disponible. Fernando Barrios, nacido y criado en Montevideo, analista, miembro de la EDE, y tal como lo hubiera dicho y escrito Feliberto Hernández, un sonámbulo de confianza. Feliberto pedía que se hicieran recitales de cuentos escritos expresamente con esa condición, ser contados, si fuera posible por él mismo, en voz alta, cuya materia de expresión sea la palabra viva. Y así voy a presentar a Fernando, que además de analista, miembro de la EL, me dijo decir que soy poeta, contando su palabra viva. Mañana iré al mar por enésima vez, como un empecinado sordo a escuchar un mensaje que no oiré, hasta nuevo aviso. Mañana desandaré mis pasos uno a uno, de espaldas al sol, enredándome en la alquimia del canto rodado. Mañana derramaré lágrimas hondas y saladas en el ápice afilado de tu ojo, e intentaré así quemar tus visiones en el desierto. Mañana auscultaré preciso, metódico, el estado actual de mis anhelos de nada. Mañana encenderé inciensos y velas de todos colores, mirra y benjuí, e invocaré la asistencia incierta del verbo, o, lo que es lo mismo, seré su asistente. Mañana mi mano escribirá otros 10 asuntos que otros quizás llamarán poema. Muchas gracias. Esperaba esa presentación. Muchas gracias. Feliberto Hernández, bobo errante, alcenco y disponible. Yo soy un bobo errante, hago una vida contemplativa, me transporto levemente a cualquier parte de mi cuerpo, o también fuera de él. Siempre seré bobo y contemplativo. A modo de pretexto, me planteo la hipótesis de que la razón moderna, la modernidad, a pesar de su apariencia de solidez autogenerada, su confianza en la razón y el progreso, se encuentra agrietada a lo interno de sí misma. Agrietada, socavada por discursos y decides que quizá ni siquiera lleguen a constituir discurso. Creo que es el caso del psicoanálisis, y me planteo si no lo será asimismo el del arte, el de algún arte, debí decir. Aquí también aplica el no todo, y el de la literatura en particular. Entiendo que algo de esto puede verse en el uso, entre comillas, que Michel Foucault hace de ciertos escritos en Historia de la Locura, pero eso merecería un trabajo detenido y riguroso que no haré, al menos en esta ocasión. Este año pasado se cumplieron 50 años de la muerte de Feliberto Hernández, escritor particularísimo, singular si los hay, al que me emparentan más de una cosa. Fue el autor preferido de mis maestros en literatura, lo que incluye a mi madre. Vivió en Mercedes, como yo, una corta estancia, lo que alcanzó para poblar de anécdotas suyas mi adolescencia. Se comparó mi primer libro de cuentos con su literatura, lo cual, más allá o más acá de constituir un exceso amoroso de quienes lo hicieron, me advirtió del modo en que había sido atravesado por él sin saberlo. Lejos de pretender un coming out fuera de lugar, hace tiempo que creo que si existe una cierta ética en el registro de la escritura en psicoanálisis, es la de escribir solamente acerca de aquello por lo que somos tocados, mordidos, atravesados, concernidos, inquietados. Hay algo de una cierta naividad advertida, algo naive, de una posición subjetiva a medio camino entre lo ingenuo y lo profundamente corrosivo de lo supuestamente ingenuo. Algo de una mirada colateral, marginal, fragmentaria, antojadiza, irracional y subjetiva, al sesgo,
emergiendo en un medio intelectual logocéntrico en búsqueda de la adultez y del reconocimiento fuera de fronteras. Resulta descorazonador asistir a los intentos de hacer de Feliberto y de otros precursores o representantes avant la lettre de corrientes que surgirían luego en el ámbito europeo de las letras. Algo así como que si América produjo algo antes que Europa, eso debe ubicarse en tanto preámbulo, ensayo, ejercicio, en el orden de lo experimental a ser desarrollado, realizado, llevado a su plenitud por el viejo continente. Nadie como Felisberto menos hombre de letras, menos doctor. No sé si conoce la obra de Florencio Sánchez, dijo el doctor, pero bueno, algunas. Menos imbuido de lecturas europeas, menos burgués al inicio de su escritura. Se le han criticado incluso errores ortográficos o simpleza excesiva, ausencia de vuelo, etc., lo que lo ubica en una posición interesante a mis ojos. Es por todo esto y por otras razones que seguramente desconozco que me propongo trabajar Diario del Sinvergüenza de Felisberto Armendáriz, texto en el que se asiste al descubrimiento de la división subjetiva del narrador protagonista, a su desconocimiento, a su despersonalización, incluso que pone en cuestión algo más que una supuesta identidad. Nada parece poder predecirse en Felisberto según el curso natural de los acontecimientos o la voluntad weberiana de las acciones. Nada va de suyo, y los intentos de reabsorción, de subsumirlo todo al campo de alguna razón, fracasan irremediablemente. Dice: todo lo que ignoro de mí se me ocurre que se produce dentro de los límites de mi cuerpo, y más de una vez he pensado que ando en él como montado en un animal desconocido. Ignorarlo todo, o casi todo del todo, fue para Felisberto una posición subjetiva a defender frente a un medio fuertemente racionalista e ilustrado, al punto de declararse un bobo errante. Hago una vida contemplativa, me transporto levemente a cualquier parte de mi cuerpo o tal vez fuera de él. Hasta puedo embarcarme en una acción furiosa. Siempre seré bobo y contemplativo. Bobo y contemplativo, es decir, no inteligente, no sabedor, no hombre de acción, más del lado del estar que del hacer. En Apuntes para Diario de Sinvergüenza irá a buscar cierta unidad de lucha entre el cuerpo, la cabeza y él. Pero su gran desilusión es que su yo es el más solitario e inaprensible de los fantasmas. Y ni el cuerpo, con sus múltiples codicias, así lo dice, hace al yo social, ni tampoco la cabeza, que es la coqueta social por excelencia. Y se consuela: hay muchos divididos sin saberlo, que viven sintiendo seguro su yo. Y se pregunta: ¿no será el cuerpo quien quiere escribir y vuelve sobre el pasado para suponerse y relamerse con un futuro? ¿No será la gran vanidosa, la curiosa impertinente? Y concluye: mi yo es como un presentimiento, mi yo es como un presentimiento fugaz. En el instante en que piensa en él, es como si llegara a un lugar, en el instante, en que pienso en él, es como si llegara a un lugar que él termina de abandonar. Felisberto escribe desde presentimientos, ideas que se le imponen y no constituyen sistema, restos, fragmentos de percepciones, siempre en caída libre, despeñadas de una razón demasiado pobre para ser tomada por único prisma desde el que ver y vivir la realidad. Cuenta Washington Local, historiador, quien lo conoció allá por los años 30 en su pasaje por Mercedes, que de la conciencia, Felisberto decía: una ventanita apenas. Otras veces siento mi yo como un asombro, ante lo que va sintiendo con el placer, el dolor, o sensaciones, o sentidos, o sentimientos de un conocerse a sí mismo con diferentes calidades de asombro. Y agrega: como un asombro de incomprensibilidad,
sin poner justificaciones de lo incomprensible con supuestos que comprendan lo incomprensible. Al hombre le falta imaginación para representarse algo que no sea imaginado por él. Y el mismo estatuto de hombre se verá puesto en cuestionado. Dice, el hombre es incapaz de imaginar la no imaginación, la no esperanza, la no condición hombre. Horizontes a los que Filiberto se dirigirá siempre de modo singularísimo, inefable, azaroso en sus relatos. Entre el cuerpo y el yo solo habrá formas parciales de reconocimiento. Dice, no sé si mi cara pertenece a mi cuerpo o a mis pensamientos, pero a veces siento que mis pensamientos van acompañados de cierta actitud que toma mi cara. O tal vez ellos tienden a buscar quien los acompañe y por esto suponen una cara. Los pensamientos dirán, son como alguien que quiere acostarse mientras sueña y se acuesta en cualquier parte. También los objetos cumplen su papel, accionan conductas. Dice, hay objetos que me imponen una conducta y tengo que portarme con ellos de acuerdo con lo que ellos quieren. ¿Qué estatuto de objetos se juega aquí? Me pregunto. Pero vayamos despacio y no queramos comprender, como el mismo Filiberto aconsejaba, el esfuerzo por no esforzarnos, decía, quizá nos lleve a mejor puerto. Hace ya algunos años intentamos decir algo del cuento La pelota y allí dejamos asentada la esperanza, el anhelo de que en el cruce de psicoanálisis y literatura no ocurra, esto decía, la colonización de un campo por el otro. En ese entonces estábamos en las filas de un otro psicoanálisis, para el cual la recomendación de Jacques Lacan de no apurarnos por comprender hubiera resultado como poco extraña, exótica. Me complace constatar que aún allí algo en mí resistía al poder omnímodo de toda forma de racionalidad. Hay que decir que el diario del Sinvergüenza es en realidad una serie de originales muy diversos. Un manojo de cuartillas escritas con bolígrafo azul o verde de 1957. Otras numeradas del 1 al 7 y que oficiarán de introducción. Otra serie del 1 al 9. Grupos de tarjetones escritos a máquina en el reverso de una invitación de bodas. Un conjunto de borradores como textos afines. Otros como desarrollos de ideas. Es decir, que no hay unidad más que la que construimos en la lectura y en la que se opera al editar. Una noche, el autor de este trabajo descubre que su cuerpo, al cual llama el sinvergüenza, no es de él, que su cabeza, a quien llama ella, lleva además una vida aparte. Casi siempre está llena de pensamientos ajenos y suele entenderse con el sinvergüenza y con cualquiera. Desde entonces, el autor busca su verdadero yo y escribe sus aventuras. Así empieza el diario del Sinvergüenza. Este Quijote de lo íntimo saldrá a desfacer en puertos solo para enredarse más en ellos, y no habrá Sancho Panza que lo convenza de su situación. Cuando era niño, vi a un enfermo al que le mostraban su propia mano y decía que era de otro. Hace algunos meses descubrí que yo tenía esa enfermedad desde hacía muchos años. Tal vez habría empezado en aquella noche de mi niñez en que después de apagada la luz veía andar sola la mano de aquel hombre enfermo y escondía las mías entre las cobijas. Después escondía la cabeza, pero seguía pensando que a la mañana siguiente aquella mano podía tomar las mías descuidadas. Y creo que fue otra noche que empecé a sentir soledad en mis manos. Las vi como si nunca las hubiera mirado, las encontré extrañas y tenía pena de que no fueran mías. Más adelante, he andado buscando mi propio yo desesperadamente, como alguien que quisiera agarrarme el alma con una mano que no es de él, y lo sigo buscando entre mis pensamientos, de los cuales desconfío, y entre mis sueños. He vivido instantes en que creí encontrarlo en la pena de estar enfermo, o en la angustia de encontrarme dividido, de no tener unidad leal ante el mundo. El mundo pide, exige unidad,
Esa es la lealtad que Felisberto no dará, nunca, no cederá, aún al precio del no reconocimiento inicial de su literatura. Literatura, término que seguramente le hubiera parecido demasiado excesivo. Voy a saltar un poquito. Dicen que Felisberto amaba mirar el mundo al sesgo, a través de espejos que reflejan partes, que acoplan, superponen, montan imágenes complejas, nuevas. De hecho, cuando Jules Superpiel lo lleva a París, a la Sorbonne, a ser presentado ante el público francés, Felisberto queda atrapado por los espejos del palier del hotel y teme avanzar porque intuye que ellos están habitados por imágenes que son seres que saldrán a su encuentro. Para tomar solo a uno de sus biógrafos, veamos algo de lo que dice Washington Locker en su Felisberto Hernández. Locker rehúsa hablar de filosofía o de metafísica en Felisberto. Accede apenas a hablar de una visión del mundo, como un saber modesto y sumamente escéptico. Hay la asunción de un no saber, con el presentimiento de que en lo que no se sabe debe estar lo que más importa. Vivir supone entonces un discreto dejarse vivir, vivir al paso, al acecho de revelaciones imprevistas y de conciencias afortunadas. Dice, los hombres que tenemos que tener más cerca para sospecharles el entretenimiento son los absolutos perfectos cuerdos. Vamos a ver un poquito. Hay algo para mí revelador en el encuentro de Felisberto con la cultura letrada, en la figura de Carlos Baferreira, por quien conocerá a Berzón y a William James, y luego en su relación con Esther de Cáceres y su esposo, el doctor Cáceres, psiquiatra, quien lo llevará a ver locos al Hospital Vilardebó a pedido de Felisberto. Hay algo revelador en cómo se dice ese encuentro, cómo lo dicen los otros. Locker habla de que el espíritu asistemático de Felisberto se habrá de reacomodar con la lógica viva del maestro, Carlos Ferreira, y pudo al mismo tiempo, dice Locker, adquirir confianza en que sus juegos y rarezas de descentrado tenían también sus razones. Es justo decir que Locker le atribuye a este encuentro la posibilidad de cuestionar las razones esclerosadas de los hombres cuerdos. Más de una vez Felisberto dirá que sus cuentos fueron hechos para ser dichos por él, es decir, para ser oídos por nosotros, dichos por él. Hay allí una materialidad y una corporeidad, algo que pasa de cuerpo a cuerpo para ser vivido, experimentado. Y nos hace un pedido. No me parece excesivo pedir que se conozca una obra en la materia en la que fue sentida por el autor, en la materia en que nació. Y no soy solo yo el que ha encontrado que cuando un cuento mío ha sido transportado a un español literario y castizo por los correctores, haya perdido mucho. Hasta puede haber ocurrido que en mi mal castellano yo haya profundizado mis sentimientos en esa materia y al transportarla a la buena pierdan esa profundidad. Me parece que estamos ante algo más que un fantasma de la creación. Algo se deja oír aquí de una posición que pide ser escuchada mientras aún no se da. Es una cosa curiosa que los correctos anteriores, en el primero hablé de Melville, en el segundo de Jean Genet. Y nunca se me ocurrió preguntar si la gente había leído Jean Genet o Melville. Por ejemplo, sí, debe ser bien. Debe ser bien.
su familia lo apoya mucho. Es interesante, ¿no? Porque parece que si no, lógica vida o para decirlo así livianamente, igual es súper interesante, pero él lo apoya mucho y para firmar puede ser que es muy importante ese apoyo. No sé qué representación tiene el pájaro, pero es interesante. Nada boba, nada errante, es decir, lo es de otra manera. Un interesante comentario, Inés, porque acabo de participar en la traducción de un texto inédito de Lacan, y básicamente es que la tentación, voy a decir así gruesamente, de corregir, de hacerlo hablar bien, ¿no? Gramaticalmente, y hace poquito en unos audios sobre unos seminarios, hice abajo en francés, bueno, en español, para el confort de la escucha se han suprimido suspiros, dudas, ¿no? Entonces, claro, ¿qué es lo que se pierde? Suprimir ese decir, pues esa es la respiración del cuerpo. Felipe. No, pero es una racionalidad. Mejor es una pretensión de lo literario, sino necesariamente de lo que quieren tirar. Y a veces tirar tomando las palabras aceptadas literariamente con la estructura, con la construcción, que pretende que algún escrito tenga una construcción con la formalidad, con una que esperan que llegue la sabiduría. Hay una idea de que la sabiduría viene en un envase determinado y esto no es necesariamente así. Y digamos, también hay una pretensión probablemente de currículum por detrás de que tiene una sabiduría y es interesante que el mundo se presente como un bobo errante. En realidad, más allá de esta idea de abrazar el no saber, me parece que también es una manera irónica de decir, yo no pretendo ningún título y no esperen que les presente un título. Esto es lo que tengo para ofrecer de esta manera. Quizás esto de relatarlo él mismo, quizás cualquiera que haya escrito algo y escucha leer un poema o un escrito propio por otro, dice, no está diciendo lo que yo quise decir, aunque sea por el tono. Por eso esa pretensión a lo mejor de él mismo leer lo propio tiene que ver con exactamente algo que viene en un tono, de una manera, con una puntuación, con una intención que solo él conoce al haberlo hecho. Interesante porque eso es interesante. La letra lo que pasa es que él incluía, así, una dimensión de acto. Fue pianista y daba conciertos por el país. Era pianista de duras, ¿no?
un acto, en ese momento preciso. Que era tan particular que estuvo casado años con una espía de la KGB y nunca se enteró. Pero es real, es verdad, es verdad, es verdad. Es verdad, sí, sí, es verdad. Que se llamaba África y se hacía pasar por una costurera, de alta costura. Y como él era muy anticomunista, pero era anticomunista, creo que no por una cuestión ideológica, era por, no sé, porque sería, jamás estuvo pasado años con una espía rusa de la KGB. Nicolás en Moscú cuando murió con los honores de No, antes de que dijeras eso se reímos de lo que venían diciendo. No, esto de que fuera él, me parece importante pensar que él, desde lo que dice del cuerpo que no le pertenece, que no le parece que él, y se produjo en esa materia, en la materia de psicología, en la materia para sacar esa ajena, así que lo que lee es eso, no es él. Es eso que lee, que importa. Me parece que ahí hay algo de un quizás, de un justamente que no se construye un agente de eso que se produjo. No es para guardar esa composición de maestría de lo que él produjo, sino de eso que se produjo en ese momento. No sé, me parece una cosa hoy, después de Lacan, además de que no prohibido, pero él empezó a escribir en el 25, la escritora habla de su prohibido, uruguaya y referencia del momento. Esa es más que una experiencia, es una Minutos hasta las 11. Galletas y volvemos.